y voy a hablar del impacto del COVID-19 en la salud mental. Este es mi diseño de investigación de ciencia y tecnología del siglo XXI y es el documento entregable final de la investigación. Eh, Abstracto. La investigación se realizó con el fin de comprobar la hipótesis y la relación entre la salud mental y el confinamiento del COVID-19 y cómo fue afectada tanto positiva como negativamente. Esto fue lo que se buscó, ver el impacto positivo y negativo, refiriéndonos a la edad de jóvenes de 17 a 20 años y asimismo de una clase social media a alta en México. Y esta hipótesis fue comprobada, ya que hubo cambios tanto positivos como negativos. A comienzos del 2020 hubo una pandemia mundial del COVID-19, pues esta afectó gravemente a la mayoría de los países del mundo, tanto económica como física, pero igualmente mentalmente, de cambios psicológicos y en conductas sociales en estos casi 2 años que llevamos de pandemia. Y pues tiene como objetivo esta investigación analizar y cómo proporcionar cambios en los comportamientos de los jóvenes, tanto salud mental como física, para que no se siga viendo afectada y todos tengamos, o sea, todos se beneficien durante la pandemia. Y algunos de estos se han visto obligados a cambiar de entorno, ambiente y distanciarse socialmente, y en algunos casos geográficamente, pues esto ha llegado a afectar pues drásticamente a los jóvenes. Cómo durante la pandemia del COVID-19 se vio afectada tanto positiva como negativamente la salud mental de los jóvenes adultos de 17 a 20 años de edad, de educación media a superior. Mi hipótesis fue que durante esta pandemia causada por el COVID-19, los jóvenes de 17 a 20 años se han visto afectados psicológicamente, aumentando los problemas como ansiedad, depresión, etcétera, problemas psicológicos, y estos pueden llevar a problemas más graves, y al mismo tiempo ha traído muchos cambios positivos en las personas de esta edad. Justificación: la depresión en medio de la emergencia sanitaria ha afectado a 264 millones de personas según la UN, según las Naciones Unidas. Para comprender correctamente esta investigación es necesario saber los antecedentes, los conceptos y todo lo que se estará comentando, primordialmente pues en la pandemia. Es una enfermedad en China que se expandió por 189 países del mundo, esto provocando una pandemia mundial y se vio afectada a la mayoría de las personas en el mundo. Y de igual forma se hablará de la salud mental. La OMS describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el ser humano está en un estado de bienestar en el que la persona es capaz de enfrentarse a cualquier estrés de la vida diaria. Esto incluye emocional, social, económico, psicológico. Igualmente, varios estudios demuestran que hay mucha influencia de la sociedad en la salud mental de los jóvenes adultos y es muchas veces afectada igualmente por las relaciones del día a día, como tu familia, tus amigos, tú mismo, tu autoestima, etcétera. Esta investigación relaciona dos variables, la salud mental con la pandemia y pues la influencia negativa y positiva. Igualmente hay muchos estudios que relacionan, a pesar de esta ser una enfermedad física que afecta con síntomas y dolores, igualmente hay muchas investigaciones y estudios que relacionan el impacto psicológico de la pandemia mundial. Muchos han comprobado el impacto negativo, como estaba diciendo, igualmente demuestran cómo afectó
de que positivamente, y para comprobar la hipótesis que yo planteé, se realizó una investigación descriptiva, teniendo como variable independiente la pandemia del COVID y la crisis sanitaria, y como variable dependiente la salud mental de los jóvenes del rango de edad antes mencionado y los estudiantes de media alta, y el efecto negativo que se ocasiona o positivo. Y pues realicé una encuesta de Google Forms, que es una plataforma para realizar encuestas y cuestionarios gratuitos hacia otras personas. Se realizaron preguntas de opción múltiple y verdadero y falso que permitían a los encuestados dar la información necesaria para yo poder realizar esta investigación. Esta encuesta se distribuyó a diversos grupos sociales de educación media alta de diferentes preparatorias. Así en Monterrey son el Prepatec de Monterrey, UDEM, las de la UNI, etc. Anteriormente citado, se realizó una encuesta con 14 preguntas, 9 de opción múltiple, 5 de verdadero y falso, y se hicieron para saber un poco de cada participante, sin hacer preguntas personales, lo que podría llamarse una encuesta anónima. Sin embargo, era necesario preguntar edad y género para tener una mejor comprensión de la información que íbamos a capturar. La encuesta se realizó durante 3 días y obtuve 20 respuestas, lo que significa que 20 estudiantes participaron en la investigación, y estos fueron los resultados obtenidos. ¿Con qué género te identificas? Esta fue la pregunta de género. ¿Con qué género te identificas? Y como se puede observar en el gráfico, la moda de las personas que participaron en la encuesta fue la mujer con un 50%. Asimismo, en segundo lugar, el 45% el hombre y el 5% no binario o otro, lo que quiere decir que 10 personas que contestaron fueron mujeres, 9 fueron hombres y solo una no binaria otro, lo que indica que la mayoría de la respuesta fue mujer. El gráfico de edad. Año de nacimiento. Aquí proporcioné en el gráfico número 2 el rango de edad de los participantes que se han puesto fue de 17 a 20, como dije anteriormente. Entonces puse del año 2000 al 2004, teniendo como la mediana fue 18.5 y moda el año 2003. Esto quiere decir que 8 personas nacieron en el año 2003, o sea, 40%, como está representado en la gráfica. 4 personas nacieron en el 2004, 3 en el 2002 y 3 en el 2000, y solo 2 en el 2002. Tu gráfico de sentimientos. Durante la pandemia he experimentado cambios. Esta era una pregunta de opción múltiple. Durante el COVID-19, es decir, un 55%, siendo esto 11 personas, sus cambios fueron tanto positivos como negativos. El 25, o sea, 5 personas, tuvieron más positivos, y el 20, 4, tuvieron más negativos que positivos. Durante la pandemia he experimentado seleccionar las que aplican. Era una pregunta de opción múltiple igualmente. Pues dentro de este gráfico se puede observar que la moda de las emociones experimentada fueron ansiedad o paz, eh, después depresión, y 3 personas no experimentó ninguna. El gráfico 5, durante la pandemia he experimentado más motivación, menos motivación, ningún cambio de motivación para realizar las actividades que hacía antes con normalidad. El 42.9% de los entrevistados tuvo menos motivación durante la pandemia, lo que abarca 9 de las 20 personas.
8 se sienten con más motivación y 4 no experimentó ningún cambio. Percepción del futuro después del COVID. ¿Cuál es mi percepción del futuro? ¿Mejor, normal, peor o nula? La moda fue de 10 personas que tuvieron una percepción normal. ¿Con cuál de estos objetivos relaciona la pandemia? ¿Tristeza, frustración o felicidad? 54.5% relaciona la pandemia con frustración. Desde que empezó la pandemia hasta ahora, ¿en qué estado se encuentra tu salud mental? Sana, muy sana, estable, mala, muy mala. Se puede observar que desde que empezó la pandemia hasta ahora, el 52.4% mantuvieron su salud mental estable durante la pandemia. Si este es el caso, ¿cuáles consideras que fueron las causas de esto? Las causas de tu salud mental, que se encuentre de esta forma. Se puede observar que es una pregunta enlazada con la pregunta anterior, considerando que tienes una salud mental mala o han experimentado un cambio en la salud mental. El 55% seleccionó que fue la escuela, el 25% que fue la vida social, el 20% las redes sociales y una persona que fue el 5% el estar más tiempo solo o concentrado. Fueron una de las muchas razones por las cuales experimentaron un cambio tanto positivo como negativo en su salud mental. Sección verdad o reto. Las siguientes preguntas consisten de una sección de verdadero o falso. Durante la pandemia he experimentado más emociones negativas que positivas. Esto se encontró en un 50-50. Durante la pandemia siento que he cambiado y mejorado positivamente muchos aspectos de mi vida. 40% de estos marcaron falso. El 60% sintió que era verdad. Durante la pandemia sentí la necesidad de pedir ayuda a un familiar o amigo acerca de mi bienestar mental o físico. El 75% de las personas marcaron que esto era cierto, que durante la pandemia sintieron la necesidad de hablarle a algún amigo cercano o familiar acerca de su bienestar mental. ¿Consideras que el tiempo de pandemia han sido, o en este caso serán, el peor tiempo de tu vida? En el gráfico se puede observar que el 65% de las personas escogieron la opción falso, que la pandemia no ha sido peor de su vida, y el 35% escogió que era verdadero. Durante la pandemia aprendí a quererme y mi autoestima ha mejorado. 75%, o sea, 15 de las personas de 20 aprendieron a quererse y su autoestima ha mejorado desde que empezó la pandemia, y 5 personas marcaron que esto era falso. Discusión. Muchos de los resultados concuerdan con varios artículos y se pueden observar diferentes puntos de vista y opiniones con tan solo observar los resultados que yo proporcioné a esta investigación y los muchos efectos de los jóvenes. Muchos de los resultados concuerdan con varios artículos o estudios realizados en el impacto psicológico en el COVID y la salud mental durante el aislamiento social. Y por eso yo decidí analizar esto, porque creo que es un tema del que que es un tema que se está tocando mucho en este momento, y la hipótesis planteada fue comprobada correctamente con los resultados de la investigación, puesto que muchas personas tuvieron cambios negativos y positivos, muchas solo negativos y muchas solo positivos. Y queda comprobado que la pandemia sí fue algo que afectó tu salud mental, positiva o negativamente, de cualquier forma fue algo que la afectó. Y pues el propósito de esto fue mostrar la información y comprobar que esta hipótesis fuera pues comprobada y que fuera concisa y que los datos se encuentren mejor y datos relevantes a los que se puedan relacionar. Y es algo, el tema de salud mental es algo de que se está hablando en los últimos años, igualmente el COVID, y son dos temas muy tocados mundialmente. Y eso es todo, muchas gracias.